Entonces tienen que ver mucho, mucho con la exploración, ¿ya? De la geometría, pero sin tener necesariamente que ser una representación a escala de un recinto, de un edificio, ¿ya? Entonces, en ese sentido, tienen mucho mayor libertad. Nosotros podemos jugar con las formas, con las perforaciones, con los ángulos, con los planos, con los vaciados. Entonces, nuestra maqueta, nuestro volumen, se refiere hoy día mucho más a un modelo conceptual que a la representación de un diseño de arquitectura de un edificio específico, ¿ya? Entonces, eso es súper interesante que lo tengan claro, porque ustedes hoy día no están trabajando en la representación, en una maqueta, digamos, de arquitectura que busca la representación exacta de un edificio, ¿no es cierto?, a escala, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo hoy día más bien es un modelo exploratorio, un modelo conceptual, que intenta relacionar a través de la forma, ¿no es cierto?, y la luz, ciertas características relacionadas a las actividades que ustedes han estado desarrollando en el modelo, ¿ya? También tenemos en otro sentido los modelos exploratorios, ¿no es cierto?, que para dar respuesta a una determinada idea en arquitectura podemos empezar a buscar distintas configuraciones. Entonces, esas diversas alternativas de solución muchas veces representan, digamos, distintos volúmenes, distintas maquetas que van representando distintas posibilidades, ¿no es cierto?, de agrupar, desagrupar, agregar, desagregar o incorporar o no incorporar, digamos, ciertos elementos con un cierto orden. Entonces, esa manera de trabajo también me permite poder ir descartando, ir revisando, ¿no es cierto?, ir comparando una con otra hasta llegar al prototipo final, ¿ya? Entonces, en ese sentido, también nosotros el año pasado, que estuvimos trabajando en algunas intervenciones, se trabajaron en algún sentido con algunas maquetas que nosotros denominamos maquetas de trabajo. Fíjense acá que hay cajas de zapatos, cajas de fósforos, cartones cortados bastante en forma tosca, pero lo que buscan básicamente es poder ir explorando, ¿no es cierto?, en forma rápida algunas posibilidades. En este caso, en la imagen de acá arriba, lo que interesaba era vaciar un cielo y abrir un muro para poder permitir relacionar este espacio, darle apertura a ese espacio que estaba como confinado, ¿ya? Entonces, con maquetas de trabajo yo puedo ir resolviendo algunos temas sin la necesidad de invertir tanto tiempo y detalle para ver si funciona o no funciona, ¿no es cierto?, una determinada intervención dentro de la maqueta final, ¿ya? Entonces, la maqueta de trabajo me permite ir explorando esas distintas posibilidades, ¿ya? En off, digamos, antes de pasar el limpio al trabajo final. Entonces, también, así como lo es el modelo exploratorio tipo prototípico, también tenemos las maquetas de trabajo donde podemos ir cortando con la mano, con tijeras rápidamente, digamos, ir probando ciertas configuraciones para ver si dan resultado o no, o el resultado esperado o no, ¿ya? Entonces, de esa manera me evito tener que estar pasando el limpio o ir viendo si realmente funciona. Yo puedo trabajar también en paralelo con maquetas de trabajo donde voy explorando, digamos, distintas configuraciones. Dependiendo de las temáticas o de la escala, ¿no es cierto? Ustedes más adelante, obviamente, pero es bueno comentarlo, van a tener la posibilidad de ir trabajando maquetas de detalle, donde se ven, digamos, los elementos constructivos hasta su último clavito, digamos, por así decirlo. Entonces, la idea es que nosotros también en algún minuto vamos a intervenir y vamos a desarrollar, digamos, modelos que representan sistemas constructivos o partes muy específicas del proyecto para poder comprender ciertas soluciones constructivas o ciertos detalles, digamos, que están asociados al proyecto, o bien mostrar algún detalle de algún espacio específico, ¿no es cierto?, del proyecto. Entonces ahí hay un corte de un trozo del proyecto que intenta explicar, ¿no es cierto?, ciertos elementos con mayor detalle respecto de la volumetría general, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá al lado izquierdo una pequeña maqueta que intenta ahí ver cómo ingresa la luz cenitalmente y a una cierta altura. Acá el corte interior, por ejemplo, de un anfiteatro donde muestra todo el sistema de colgantes acústicos, etcétera, ¿ya? Entonces,
Hay algunas maquetas ahí de detalle también, pero en el sentido de mostrar algunas configuraciones del espacio. Tenemos las maquetas propiamente tal, ¿no es cierto?, de los proyectos que también ustedes más adelante van a ir desarrollando, ya sean contextos más agrícolas, por llamarlo de alguna manera, o fuera del límite urbano, o en espacios, digamos, donde tengo terreno o topografía mucho más agreste, ¿no es cierto?, respecto de otros espacios que están más vinculados a entornos urbanos, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, se emplea un color, en este caso es el blanco, que homologa cierto lenguaje, ¿no es cierto?, para, a través de la forma del cartón, ir señalando lo que es terreno respecto de lo que es edificado. Mientras que al lado derecho, por ejemplo, lo que es la intervención o el proyecto, ¿no es cierto?, toma, en este caso como madera de balsa, que es de un color cafecito claro, que contrasta levemente con un fondo blanco que sería lo preexistente. Entonces, de esa manera se logra entender lo que existe respecto de lo que se interviene o la propuesta, ¿ya? Entonces, son maneras de ir trabajando también los trabajos. Después, una escala mayor, tenemos los proyectos urbanos. Nosotros también vamos a tener talleres donde vamos a hacer intervenciones a escala macro, y por lo tanto también hay una manera de ir mostrando, ¿no es cierto?, las manzanas, lo edificado, ¿no es cierto?, y los proyectos. Aquí también hay una posibilidad de trabajo bicolor, ¿no es cierto?, donde en blanco está lo existente, en café clarito la propuesta. Acá un poco similar también en blanco, más verde, digamos, con las áreas verdes, etcétera. Entonces son maneras de ir enfrentando, digamos, ciertas soluciones. Nosotros ya hemos visto esto, digamos, en la etapa anterior tuvimos la posibilidad de armar una grilla. Esa grilla, algunos trabajaron en alambre soldado, revirado y soldado, otros con palitos de madera, ¿no es cierto? También ahora que entramos al lleno y vacío, no lo vamos a hacer ni en hormigón ni tampoco en yeso, porque digamos las condiciones hoy día no son las más favorables, pero podemos emular esa condición de lleno vacío con un cartón forrado, un cartón doble faz, ¿no es cierto? Entendiendo que estos vacíos son recortes o perforaciones o excavaciones que le vamos a hacer a este cubo, a esta caja de cartón, pero en el fondo también podemos hablar de un lenguaje mucho más tridimensional, mucho más sólido, si se quiere, en el sentido, digamos, de masa, de cuerpo, de presencia, ¿ya? Entonces, interesante también el lenguaje, que los distintos materiales que podemos utilizar para realizar nuestros modelos, nuestras maquetas, nos empiezan a aportar en relación a lo que nosotros en algún minuto queramos informar. Y lo que no vamos a hacer, ya probablemente acá en la escuela, van a ser maquetas de este tipo del lado izquierdo, digamos que son maquetas más bien escolares, ¿no es cierto? Que no es lo que nosotros finalmente desarrollamos, y tal vez el día de mañana, si alguien quiere, se puede especializar y hacer maquetas, digamos, más bien inmobiliarias, pero hoy día acá no es lo que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Esto es lo que nosotros no vamos a ver y no vamos en el fondo, tener la posibilidad, digamos, de incentivarlo a eso, digamos, ¿ya? Pero en el caso del lado derecho, probablemente si alguien quiere el día de mañana se puede especializar y trabajar en la construcción de modelos o maquetas, digamos, inmobiliarias, pero no es algo que nosotros dentro de la escuela vamos a detallar, digamos. Y por otra parte, después están los modelos 3D o modelos o maquetas virtuales también que podemos a través de lentes, ¿no es cierto?, hacer el recorrido interior, hacer impresión técnica o pasearnos por ahí, o a través de esos modelos hacer una impresión 3D en las impresoras que tenemos en la escuela, etcétera, ¿ya? Pero bueno, hay una gama de posibilidades, pero hoy día lo que nos interesa es partir desde la primera diapo, que tiene relación más bien con los modelos conceptuales, ¿ya? Nosotros hoy día estamos parados ahí. Y eso es un poco lo que los quería situar, digamos, en ese contexto, ya dado que lo que nos interesaría más bien es que el trabajo respecto de este cubo de 30 por 30 por 30 tuviese cortes muy precisos, ¿ya? Para definir las caras, ¿no es cierto? Ustedes ya aprendieron con la cinta que pueden hacer medios cortes para poder plegar o doblar con muy buena definición una arista sin la necesidad de tener que cortar, digamos, en dos partes y volver a pegar, ¿ya? Un medio corte ayuda muchas veces a poder tener esa conformación de aristas sin la necesidad de separar las piezas, ¿ya? Como material,
Cartón forrado, cartón doble faz sería el ideal, o un cartón piedra delgado en su defecto, aunque no es tan recomendable, ya un poco sucio, un poco se corta. Se puede pegar con cinta de papel engomado interiormente, ya con agores transparentes o con silicona, ya. Entonces, es un poco esa la, la sugerencia, digamos, de material y de trabajo. Ya, entonces, básicamente eso es lo que quería comentarle en términos generales. No sé si hay alguna consulta global que sirva para todo el grupo antes de irnos a trabajar a las secciones. O David, no sé si Profesor, tú quieres comentar algo. Sí, No, escuchemos las preguntas de ellos. Escuchemos las ya. preguntas de ellos. la persona tiene que tener, o sea, la figurita de la persona tiene que tener una escala o algún tamaño en específico. Igual que el trabajo anterior. Tiene que ser 10 centímetros también. O sea, con el brazo estirado. Exacto. Exacto. Es la misma medida de la silueta. La misma, la Es misma. la Si misma son 10 silueta, centímetros según tú, son esas. Son esas. pero son tres solamente. Son Claro. tres. Sí, claro, gracias. Gracias a ti. Ahí sí, estaba muteado. Más preguntas, Sí. chiquillos, aprovechen. Yo tengo como un prototipo de cubo y quería saber más o menos si está bien o no. Veámoslo. A ver, voy a colocar la cámara mejor. Ujú. Ahí está. Lo hice así de prototipo, más o menos, con el cartón duplex. A ver. Sí. Se ve, se ve. Es un buen ejercicio el que estaba haciendo porque cachai ya el volumen, ¿cierto? La grilla ya la tenía al lado, ¿cierto? El tema Sí. es saber dónde perforar precisamente. Recuerden que estamos como cavando sobre un cubo que en rigor, como tú lo tienes ahí, es vacío dentro. Entonces, si tú cavas, si tú haces un agujero, implica de que tienes que comprender cómo son las caras interiores de ese agujero. Pero sí, me parece un buen ejercicio. El hecho de que dibujen las líneas por un punto inicial como para poder establecer esa escala me parece correcto. A la hora de Igual las aproximar líneas no este están juego del todo, final, así que. ¿cómo? Igual estas líneas por lo menos no están del todo bien, así que es más como al ojo. Sí, pues, sí. Y en rigor el cubo después tendría que verse blanco entero. Tendría que reemplazar esas caras finales o ponerle algo encima para dejarlo lo más blanco posible. Pero creo que es un buen ejercicio para poder dar la escala de las cosas, ¿no? Veamos cómo va quedando. ¿Con qué lo pegaste? Con cinta blanca. No, ahí se nota. Ya. Recuerden que el cubo final tiene que verse lo más prolijo y lo más limpio posible. En No, sí, ese aspecto, las cintas tendrían que ir por dentro, ¿cierto? Si es sí. que trabajáis con cintas. En el cubo final voy a pegar así por dentro, voy a pegar las cosas. Buenísimo, buenísimo. Bien, pues, bien, súper bien, súper bien. Veamos cómo avanza esa cuestión. Más preguntas, chiquillos, aprovechen. Siempre es bueno preguntar. No hay pregunta tonta en esta instancia. Si no, nos vamos a las secciones. Ok. Ya. Si no hay más preguntas, vamos a la retroalimentación de lo que han avanzado hasta el momento. Ujú. Nos vemos entonces. ¿Sí? Ya. Vamos. Vamos a la hora. Ya, chiquillos, a la sección, al equipo, la sección mía, desde el equipo pueden entrar al chat, ahí voy a estar esperándolo. Nos vemos ahí. Adiós.
Ya, bien. Ahora sí. Villegas, Pérez, Leonardo, Olivares, Valenzuela, Ortega. Ya, bien. Voy a buscar mi croquera de taller. Una croquera específicamente para usted, aunque no lo crea. Sí, está aquí. Bien, el día viernes corrigieron 8 compañeros solamente de más de 25. Entonces, me gustaría también ver al resto, los que no pudieron corregir, ¿ya? Sí, voy a partir contigo, Alexander. Tú corregiste el viernes, me comentaste, estábamos más o menos bien, digamos, con la elección de las 3 actividades. No sé si pudiste avanzar con los croquis, con las imágenes, o en qué estás, digamos, en qué etapa está Alexander. ¿En qué has podido avanzar? Sí. Alexander, ¿estás por ahí? ¿Me escuchas, no? Parece que no. Ah, perdón, profe, que estaba